Bueno, hoy vamos a ver lo que es vapor de agua. En clases anteriores nosotros estuvimos viendo con qué equipos podemos generar vapor de agua, con qué equipos. Y uno de esos equipos, o el equipo, digamos, con el cual generamos vapor de agua, es la caldera o generador de vapor, que es, digamos, el equipo que se utiliza para generar vapor de agua. Y habíamos visto que teníamos dos tipos de caldera humotubular y caldera acuatubular, cada una con sus características y particularidades que hemos visto. Bien, ¿qué es el vapor de agua o qué es la vaporización? Uno sabe que, porque ya lo ha visto en termodinámica, que la materia existe en tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Nos vamos a centrar nosotros en el agua, en estado líquido, que al recibir una cierta cantidad de calor, ya sea sensible, latente o de los dos, se transforma en vapor. Y ese vapor ya vamos a tener que acostumbrarnos a decir vapor saturado a la temperatura de saturación. Ahora bien, ¿qué es la temperatura de saturación? Es la temperatura a la cual, a cierta presión, el líquido se transforma en vapor. Ahora bien, ¿qué es la temperatura de saturación? Es la temperatura a la cual se produce esta vaporización. Uno sabe que a una atmósfera de presión, el agua líquida se transforma en vapor a los 100 grados Celsius, pero uno puede variar la presión y por ende va a variar la temperatura del vapor. Entonces, o la temperatura a la cual se genera la transformación de líquido a vapor, a presión y temperatura constante. Ahora bien, esa temperatura de saturación depende de una función de la presión. Por lo tanto, a distintas presiones tendré distintas temperaturas de saturación. Entonces, esa temperatura de saturación varía según la naturaleza del líquido. Si es agua, si es alcohol, si es benceno, si es un hidrocarburo, etc. Y que depende también entonces de la presión del vapor, y por ende esa temperatura está tabulada, es decir, hay tablas de vapor de agua y tablas para otras sustancias también, pero nosotros vamos a trabajar con las tablas de vapor, de líquido saturado, de vapor saturado y de vapor sobrecalentado. Entonces, vemos acá que a una determinada presión de 5 kilos fuerza por centímetro cuadrado, que es aproximadamente 5 atmósferas, la temperatura de saturación es 151.1 grados Celsius. A 10 kilos, 179 grados Celsius. A 20 kilos por centímetro cuadrado, 211,4 grados Celsius. Fíjense ustedes que a medida que aumenta la presión, aumenta la temperatura de saturación, pero no es directa, no es una función directa, es decir, que si a una atmósfera hierve a 100 grados Celsius, a 2 atmósferas va a hervir a 200, no, sino que es una función que las relacionas, una función matemática que relaciona la presión con la temperatura de saturación, cuya ecuación es conocida, no es necesario que nosotros la utilicemos, porque a partir de esa ecuación se han tabulado para cada presión su temperatura de saturación. Más adelante les voy a explicar cómo se maneja esa tabla y qué datos tiene esa tabla. Es decir, que además de las presiones y las temperaturas, tienen otros valores como calores sensibles, calores latentes, entalpías de líquido, entalpía del vapor, y los volúmenes específicos de líquido y de vapor. Pero eso más adelante. Veamos esta gráfica, que ustedes la conocen del año pasado cuando vieron conmigo termodinámica, donde en este gráfico vamos a recordar un poquito qué ocurre cuando a una sustancia como es el agua
se le va entregando calor. Por eso vemos un sistema de coordenadas cartesianas, el eje Y, que es un termómetro, porque ahí vamos a demarcar o a determinar la temperatura, y en el eje de abscisas vemos el calor en calorías por gramo de agua, porque vamos a trabajar con agua. Y vamos a partir de hielo a menos 20 grados Celsius. Si uno le entrega calor al hielo, va a ir aumentando la temperatura. ¿Hasta cuándo? Hasta que llega a 0 grados Celsius, que es el primer punto fijo del agua, que es el punto de fusión, y donde podemos observar la transformación de de sólido a líquido. Este proceso se llama fusión. Luego, si le seguimos entregando calor al agua, ¿sí? Va a aumentar su temperatura hasta que llegue al segundo punto fijo, que son 100 grados Celsius, momento a partir del cual comienza a vaporizarse la sustancia, que en este caso es el agua, hasta llegar a vapor, ¿sí? Transformado. La última gota de líquido se transforma en vapor. Y si seguimos entregándole calor, pasamos a tener vapor sobrecalentado o recalentado. Bien, uno puede interpretar este gráfico como el diagrama de fases para el agua, en donde vemos cómo va transformándose esta sustancia cuando recibe ciertas cantidades de calor. Entonces, recordemos que el calor para que el hielo pase de menos 20 a 0 es un calor de tipo sensible. Recordemos que el calor sensible es la cantidad de calor que se le debe entregar a una sustancia para que solo varíe su temperatura, sin cambiar de estado. A 0 grados Celsius ocurre el cambio de estado, es decir, que de sólido pasamos a líquido. Y acá esto ocurre a temperatura y a presión constante, a una presión de una atmósfera, porque si variáramos la presión, obviamente va a variar estas temperaturas o estos puntos fijos. Cuando todo el sólido, el último cristal, se transformó en líquido, nuevos aumentos de calor ingresados a la sustancia hace aumentar la temperatura. Entonces, aquí de nuevo tenemos un calor sensible, mientras que cuando tenemos el proceso de fusión o de vaporización, tenemos lo que se llama un calor latente. ¿Qué es un calor latente? El calor necesario entregado a una sustancia para que cambie de estado, sin variar su presión y su temperatura. Entonces, ahora, al entregarle nuevas cantidades de calor, el vapor se transforma en recalentado. Ese calor también es un calor sensible. Entonces, en esta gráfica podemos nosotros identificar calor sensible, calor latente, calor sensible, calor latente y de nuevo un calor sensible. Esto es lo que habían visto ustedes el año pasado en termodinámica. Ahora bien, ahora repasamos, bueno, vemos en este gráfico que yo les presento en esta diapositiva, los calores puestos en juego en la vaporización. ¿Por qué en la vaporización? Porque nosotros nos vamos a centrar justamente en el proceso de vaporización que tiene lugar para transformar el agua líquida en vapor. Y vamos a trabajar mucho con esta sección, con esta parte. Bien, entonces, ya habíamos dicho lo que era el calor sensible del líquido. Q, que en este caso está representado por esta letra, es para que vaya el líquido de 0 a TS. ¿Qué era TS? Temperatura de saturación. ¿Sí? Ya no decimos temperatura de vaporización o temperatura en la cual el agua se vaporiza, sino llamamos temperatura de saturación porque no es 100 grados siempre. Recuerden que variando la presión va a variar esa temperatura. ¿Qué es la temperatura de saturación? La temperatura en la cual el líquido o el agua se transforma en vapor. Si hablamos de otra sustancia, será la temperatura en la cual esa sustancia se transforma de líquido a vapor. Entonces, Q es un calor sensible, para que pase de 0 a la temperatura de saturación.
supuesto el caso de que partimos de agua a 0 grados. Luego tenemos el calor latente de vaporización, que acá en el gráfico está representado por este segmento que es R, que es el calor necesario para que la sustancia pase de líquido saturado a vapor saturado seco. Fíjense que ya estamos incorporando el concepto de líquido saturado. ¿Y qué es el líquido saturado? Es el líquido que está a la temperatura de saturación. Si uno habla, por ejemplo, de una atmósfera, la temperatura del líquido saturado será de 100 grados, y a esa temperatura se genera el cambio de estado. Pasa de líquido saturado, va perdiendo cierta cantidad de líquido transformándose en vapor, hasta que llegar al punto B tenemos vapor saturado seco. ¿Por qué vapor saturado? Porque está a la temperatura de saturación, o sea, la temperatura del cambio de estado. Y seco porque no queda ni una gota de agua. Es todo vapor. Bien, por lo tanto el calor total de vaporización está identificado con la letra griega lambda. ¿Por qué? Porque es la suma del calor necesario para que la temperatura suba de 0 a la temperatura de saturación, más el calor latente de vaporización R. Q más R es el calor total de vaporización, es decir, hasta llegar a vapor saturado seco. Luego, si seguimos entregándole calor, sube la temperatura hasta llegar a TR, que es la temperatura de recalentamiento. Y sigma, acá en el gráfico, representa el calor de recalentamiento o de sobrecalentamiento, que es un calor sensible. Y ese calor sensible sigma se calcula como el calor específico a presión constante por la diferencia de temperatura entre la temperatura final, que es la de recalentamiento, y la inicial, que es la temperatura de saturación, o sea, TR menos TS. Bien, ¿alguna pregunta que me quieran hacer que no hayan entendido? ¿Me quieren hacer alguna preguntita antes que continúe, para después continuar, chicos? ¿No? No, profe. No, pregunten lo que necesiten. Si está todo entendido, sigo. No se queden con la duda. Bueno, sigo entonces. Ahora vamos a ver un diagrama de vaporización distinto del que estábamos acostumbrados a ver. Nuestro diagrama es temperatura-calor. Vamos a este diagrama que es distinto, miren, presión-volumen. Y para eso, ¿por qué cambia así el gráfico? Nosotros siempre estuvimos acostumbrados a ver un gráfico así, temperatura-calor. Pero cuando cambiamos las coordenadas, ¿se acuerdan que en termodinámica hablábamos de los diagramas de Clapeyron? PV, un diagrama PV para gases, es un diagrama típico que se llama diagrama de Clapeyron, y es un gráfico presión-volumen donde nosotros estamos viendo cómo evoluciona un gas. Habíamos analizado para un gas a presión constante o isobárica, una transformación isocórica o a volumen constante, una transformación isotérmica o a temperatura constante, y aún una diabática que era con transferencia de calor cero. Ahora bien, ¿por qué tiene esta gráfica como una campana? Esa campana es propia de las sustancias que son, o de los gases que son reales. Nosotros en termodinámica el año pasado vimos gases ideales, y cuando graficábamos presión, volumen, cuando la temperatura permanecía constante, observábamos todas isotérmicas. ¿Se acuerdan cómo eran las isotermas? Eran todas curvitas que respondían a la ecuación de una hipérbola. Entonces, era regida por la ley de Boyle-Mariot, que decía que la presión y el volumen eran inversamente proporcionales, y su gráfica era la de una isoterma. Pero eso es justo para una sustancia o un gas ideal. El vapor no es más una sustancia ideal.
Es una sustancia real, en donde solo permanece constante la temperatura en el cambio de estado. Entonces, les voy a explicar qué significa cada cosa. Estas líneas de puntito verde son las isotermas, que son distintas de la isoterma cuando el gas es permanente, cuando el gas, o sea, es una sustancia que es gaseosa permanentemente. Y cuando una sustancia, fíjense la diferencia entre esta isoterma, viene a una determinada temperatura, acá tenemos el estado de líquido saturado, va cambiando de estado para transformarse en vapor saturado, y luego se extiende la isoterma a temperatura T1. Luego grafiqué el gráfico muestra otra isoterma a la temperatura T2, y así sucesivamente. Lo que quiero mostrarles es que cuando una sustancia es real como un vapor, pasa esto, es decir que no es un gas permanente. La isoterma no es una hipérbola, que es en el caso de los gases permanentes o ideales. Es decir, que nunca un gas ideal se transforma en líquido. ¿Cuándo una sustancia se puede transformar automáticamente en líquido? Cuando llega al punto crítico. Ese punto crítico, ¿a qué temperatura y presión sucede? Es decir, que para que una sustancia, digamos, se transforme en gas, o sea, se pueda licuar, eso ocurre a 374,15 grados Celsius y 225,65 kilogramos por centímetro cuadrado. A esas condiciones de presión y temperatura, la sustancia ya puede convertirse a líquido. Por encima del punto crítico, tenemos nosotros gas permanente, que ya se comportaría como un gas ideal. Y el gas ideal es aquel que permanece en ese estado y no es posible que se transforme en líquido, ¿sí? que pase al estado líquido. Entonces, con lo que nosotros estamos trabajando es con la zona de vapor, y más que nada en el área determinada por la campana, es la mezcla de líquido-vapor. Fíjense ustedes que a medida que la temperatura va subiendo, la vaporización es cada vez más rápida. Es decir, acá tenemos a la temperatura T1, llegamos a la temperatura de saturación. ¿Qué pasa en ese punto? Comienza a transformarse de líquido a vapor seco, saturado seco, y sigue la isoterma, tiene un corte. Pero a medida que vamos avanzando, fíjense, a otra isoterma, este segmento que determina la transformación de líquido a vapor es cada vez menor. Tanto es así que cuando lleguemos al punto crítico, la transformación de líquido a vapor es instantánea. Ese es el concepto de punto crítico, que vuelvo a repetir, es a 374,15 grados Celsius y 225,65 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Bien, ¿qué es esta curva? Esta curva que está marcada acá es la curva de condensación o curva de líquido saturado, que se forma uniendo todos los puntos que corresponden a distintas temperaturas de saturación hasta llegar al punto crítico. Y esta otra curva es la curva de vapor saturado, que también surge de unir cada puntito que ocurre, o sea, cada transformación a las distintas temperaturas. Entonces, curva límite inferior sería, es la curva de condensación o de líquido saturado, y esta es la curva de vaporización o la de vapor saturado. Ambas curvas confluyen en un punto llamado punto crítico, punto a partir del cual la mezcla la transformación de líquido a vapor es espontánea. Por encima de ese punto crítico tendríamos un gas perfecto o un gas permanente. Bien, entonces vemos el estado 1,
vamos a analizar lo que pasa con la línea azul, desde llegar de líquido a vapor recalentado. Tengo un líquido subenfriado, puede ser un líquido que esté a 10 grados, a 0 grado, recibe calor y pasa a líquido saturado. ¿Qué significa líquido saturado? Líquido a la temperatura de saturación, momento a partir del cual comienza la transformación de líquido a vapor. Seguimos recibiendo calor y pasamos de líquido saturado a vapor saturado, líquido y líquido saturado. Es una mezcla de vapor y líquido. Es decir, que todavía no se transformó totalmente en vapor. ¿Dónde se transforma en vapor? En el punto 4, donde ahí tenemos vapor saturado seco. Y por último, si seguimos entregando calor, tenemos vapor recalentado. Quiero que observen que este proceso ocurre a presión constante. Presión constante, la misma presión que se va manteniendo. Fuera el caso de agua, por ejemplo, a una atmósfera, la temperatura de saturación ocurre a 100, el vapor saturado seco estaría a 100, y un vapor recalentado, por ejemplo, a 200 grados Celsius, pero manteniendo la presión constante. Bien, ¿alguna pregunta que me quieran hacer, chicos? ¿Entendieron todo? Sí, profe. Sí, perfecto. Bueno, en este caso hay que poner énfasis en que esto es propio de un gas real. Nosotros estudiamos el año pasado gases ideales, entonces es otra conformación o otra forma de graficar o de comprender las isotermas. Bien, vamos ahora a ver este mismo gráfico para entender lo que se llama título de un vapor. Bien, volvemos a tener el gráfico presión-volumen. Tenemos, ¿qué distinguimos acá? Cada una de las isotermas, AT1, AT2, AT3, AT4, a la temperatura K, que es la del punto crítico. Esta es la zona de líquido saturado, que uniendo cada puntito a distintas temperaturas, vamos obteniendo la línea de líquido saturado. Y luego tenemos, fíjense, cómo va pasando de líquido a vapor, y estos segmentos, cada vez que aumenta la temperatura, va disminuyendo el calor necesario para la vaporización, y además el aumento de volumen que ocurre, por ejemplo, a medida que va aumentando las temperaturas, estas variaciones o aumentos de volumen de la sustancia va disminuyendo, hasta anularse en el punto crítico, donde, como ya dije, la transformación de líquido a vapor es espontánea. Bien, esta es la zona de líquido, esta es la zona de vapor húmedo, acá tenemos B1, B2, B3, B4, serían todas zonas de vapor saturado seco, y luego está la zona de vapor recalentado, y por encima del punto crítico, gas permanente, que podemos trabajarlo como un gas ideal. Bien, fíjense que cuando uno toma este segmento donde ocurre el cambio de estado, uno va pasando por distintos valores de cantidad de líquido en la mezcla líquido-vapor. Y a medida que nos vamos acercando desde A hacia B, cada vez el vapor se va haciendo más seco, va perdiendo más agua. Y tenemos que considerar un concepto que es el de título o calidad de un vapor. Muchas veces en la industria ustedes han escuchado hablar que para un cierto proceso necesitan vapor húmedo, o vapor recalentado, o vapor saturado seco. Bien, ¿qué es un vapor húmedo? Es ese vapor o la mezcla de líquido con su vapor. Si uno habla de un título, es la relación o cociente. El título se representa con la letra X.
y es la relación o cociente entre la masa de humedad que está contenido en la cantidad total de vapor seco, digamos. Entonces, sería entre A y A sub X, sería esto, dividido todo el segmento AB. Si yo digo título 0,20, estaría diciendo que tengo el 20% de vapor seco en un total del 100%, solamente el 20%. Pero si yo digo que mi vapor tiene un título de 0,80, digo que ya voy a tener el 80% de vapor seco y el 20% de líquido. ¿Estamos? Si yo considero que de A a B es el 100% de vapor saturado seco, el 80% sería que yo tengo en un kilo, tendría 800 gramos de vapor saturado seco y 200 gramos de líquido. Porque yo acá dentro de la campana tengo una mezcla de líquido con su vapor. Entonces, a medida que yo vaya avanzando de A hacia B, voy a tener valores de título mayores porque voy acercándome a tener un vapor saturado seco, donde el título es 1, es el 100%. Mientras que cuando estoy en esta curva, en el punto A, título 0. ¿Qué significa título 0? Que no tengo nada de vapor formado, es todo líquido. Título 1 significa que tengo el 100% de vapor saturado seco. Título de 0,60 significa que tengo una mezcla de 60% de vapor seco y 40% de agua, es decir, que todavía no se ha vaporizado. Bien, bueno, quería mostrarles ciertas variables que hay que calcular para los vapores. Una de esas variables son los volúmenes del vapor húmedo, cómo se calcula, o sea, el volumen del vapor húmedo, y se identifica como V sub X. ¿Por qué V sub X? V de volumen, y X es un determinado título. Entonces yo quiero determinar qué volumen ocupa el vapor a un título, por ejemplo, 0,2. Esto va a ser igual al volumen específico del líquido más el título por la diferencia entre el volumen del vapor saturado seco y el volumen del líquido. Ahora bien, estos valores de volumen del líquido y del volumen del vapor saturado seco se sacan de la tabla. Por eso ya después les voy a enseñar cómo se maneja. Despejando de esta ecuación, yo puedo determinar entonces, puedo sacar también así el título del vapor, que es la diferencia entre el volumen del líquido a un determinado título menos el volumen del líquido, sobre el volumen del vapor saturado seco menos el volumen del líquido. Otra de las cosas interesantes o importantes a calcular en estos procesos de vaporización es la entalpía. ¿Y qué es la entalpía? Es un calor entregado al líquido a presión constante. Entonces se le llama entalpía en lugar de calor. La entalpía es igual a la entalpía del líquido más R. Recuerden que R era el calor latente de vaporización, el lambda de vaporización. Y para calcular la entalpía de un vapor a un determinado título, va a ser la entalpía que tiene el líquido más el título por R, que es el calor latente de vaporización. Este valor de R y de I', que es la entalpía del líquido, se sacan también de la tabla. Bien, tenemos un problema para resolver, que se los voy a resolver después que nos vamos a conectar de nuevo, porque me quedan 3 minutos y medio. Nos vamos a conectar de nuevo para yo mostrarles cómo se trabaja con las tablas de vapor. ¿Qué es lo que les quiero mostrar ahora? Miren, estas son las tablas de vapor. Yo después, cuando les mande la actividad para resolver, les voy a mandar también las tablas, o si no les va a quedar en el PowerPoint. Fíjense, de lo que le hablaba al principio.
Por ejemplo, para una presión de 1,5 kilos por centímetro cuadrado, la temperatura de saturación es 110,8. Para 2, 119,6. Para 14, 194,1. Es decir, que a medida que aumenta la presión, aumenta la temperatura de saturación. ¿Qué otras cosas podemos obtener de estas tablas de vapor de agua saturado? Por ejemplo, si yo trabajo a 2 kilos por centímetros cuadrados, la temperatura de saturación es 119,6 grados Celsius. El volumen específico del líquido, recuerden que el volumen del líquido es el que tengo en el punto A de la campana, cuando recién comienza a vaporizarse. Ese volumen del líquido es 1,060 litros por kilogramo. El volumen del vapor saturado seco, que sería en el extremo B, digamos, cuando ya el vapor está saturado, mire, aumentó a 0,9018 metros cúbicos por kilogramo. Acá cuando tenemos litro y acá metros cúbicos, a este litro, recuerden que el litro es el decímetro cúbico, y hay que multiplicar por 10 a la menos 3 para tenerlo en las mismas unidades de metros cúbicos por kilogramo. Bueno, la densidad del líquido, del vapor saturado seco, y acá tenemos la entalpía del líquido. Fíjense, cuando está en el punto A, que es donde tenemos el líquido saturado, tenemos un calor de 119,94 kilocalorías por kilogramo. Pero en el otro extremo tenemos 646,3 kilocalorías por kilogramo, haciendo la diferencia de 646,3 menos 119,94, obtenemos el valor del calor latente de vaporización, que es 526,4 kilocalorías por kilogramo. Estos son todos los valores con los cuales van a tener que trabajar ustedes. Acá tenemos otra tabla, a mayor presión, cada vez mayor presión, y después esta otra tabla, que es la de tabla de vapor recalentado. ¿Sí? Con estas tablas tenemos que trabajar cuando tenemos un vapor de tipo recalentado. Bien, menos de un minuto, cuando se corte, nos volvemos a conectar para que yo les muestre cómo se resuelve un problema usando las tablas de vapor. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Bueno, profe. Bueno, cuando se corte, nos volvemos a conectar. Bueno.